¿Alguna vez has sentido que la tecnología te está usando a ti y no al revés? C.S. Lewis predijo nuestro dilema digital décadas antes de los smartphones. Lo que él llamó la abolición del hombre está ocurriendo ahora mismo, no por un apocalipsis, sino a través de likes, algoritmos y conveniencia. Este libro revela cómo resistir antes de que olvidemos lo que nos hace humanos. La distopía ya comenzó. ¿Vas a ayudar a escribir el final? En los albores del siglo XX, mientras el mundo se preparaba para una era de avances tecnológicos sin precedentes, voces como la de C.S. Lewis ya intuían los peligros que se escondían detrás del progreso desenfrenado. No se trataba de adivinos, en el sentido tradicional, sino de pensadores capaces de discernir, en los patrones de la naturaleza humana, las consecuencias de un futuro moldeado por la técnica. Lewis, junto a otros como George Orwell y Aldous Huxley, no predijo el futuro con bola de cristal, sino con una lucidez filosófica que hoy resuena con inquietante precisión. En obras como The Abolition of Man, Lewis advirtió sobre el riesgo de una civilización que, en su obsesión por dominar la naturaleza, terminara por destruir su propia humanidad. No se oponía al conocimiento científico, sino a su uso desprovisto de sabiduría moral. Su crítica al hombre condicionado, un ser manipulado por fuerzas externas hasta perder su esencia, parece escrita para nuestra época de algoritmos que deciden qué pensamos, consumimos e incluso sentimos. La tecnología, en lugar de liberarnos, puede convertirse en una jaula invisible. Y Lewis ya lo sospechaba décadas antes de que surgieran las redes sociales o la inteligencia artificial. Orwell, por su parte, imaginó en 1984 un mundo vigilado por pantallas, donde la verdad era maleable y el lenguaje se reducía a herramientas de control. Huxley, en Un mundo feliz, anticipó una sociedad adormecida por el entretenimiento y el placer instantáneo, donde nadie se rebelaba porque nadie deseaba hacerlo. Estos autores no pretendían ser profetas, pero su comprensión del poder y la psicología humana les permitió vislumbrar los peligros de una cultura dominada por la eficiencia y el consumo. Lo fascinante es que ninguno de ellos necesitó conocer Internet para describir sus efectos. Lewis, en particular, temía la abolición del hombre, no por un colapso violento, sino por una erosión silenciosa, la sustitución de valores atemporales, como la compasión, la verdad y la belleza, por un pragmatismo vacío. Hoy, cuando las noticias falsas se viralizan más rápido que la verdad, cuando las relaciones humanas se miden en me gusta, y cuando la inteligencia artificial comienza a imitar y quizá reemplazar la creatividad humana, sus palabras adquieren un peso profético. No se trataba de condenar la tecnología, sino de cuestionar su lugar en la vida humana. Lewis creía en la razón, pero también en lo trascendente, en el progreso, pero no a costa de lo que nos hace humanos. Su advertencia sigue vigente. Sin una brújula ética, el progreso tecnológico puede llevarnos no a la utopía, sino a una distopía en la que, habiendo conquistado el mundo exterior, hayamos perdido nuestro propio interior. E isso, talvez, es lo mais profético de todo. Desenvolva apenas o capítulo 2 com 500 palavras, faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos. Escreva no idioma espanhol. Capítulo 2. La Torre de Babel Digital. El lenguaje. De la tecnología. Existe un eco perturbador entre el antiguo mito de la Torre de Babel y nuestro presente digital. En aquel relato bíblico, la humanidad, unida bajo una sola lengua, intentó erigir una construcción tan alta que alcanzara los cielos. Pero su ambición fue castigada con la confusión de lenguas, fragmentando para siempre su capacidad de entenderse. Hoy, en la era de Internet, vivimos una paradoja similar. Nunca antes habíamos estado tan conectados, y sin embargo, nunca antes nuestra comunicación había sido tan superficial, ruidosa y llena de malentendidos. La promesa de un lenguaje universal,
el código binario, los algoritmos, los emoticonos, no nos ha acercado, sino que en muchos casos nos ha aislado en burbujas de significado incompartibles. C.S. Lewis, en La abolición del hombre, alertó sobre el peligro de reducir el lenguaje a meros instrumentos de utilidad, vaciándolo de su capacidad para transmitir verdad y belleza. Criticó lo que llamó el hombre sin pecho, aquel que opera bajo una lógica puramente técnica, incapaz de conmoverse ante lo sagrado o lo poético. Hoy, nuestras interacciones están mediadas por plataformas que privilegian la inmediatez sobre la profundidad, la simplificación sobre el matiz. Las redes sociales nos exigen comunicarnos en frases cortas, imágenes impactantes y eslóganes virales, mientras el diálogo complejo y reflexivo se ahoga en el océano del contenido efímero. Hemos creado una torre de información, pero ¿hemos perdido la capacidad de entendernos? El lenguaje tecnológico, con su precisión aparente, es engañoso. Los algoritmos que rigen nuestras vidas digitales traducen cada like, cada búsqueda, cada interacción a datos cuantificables, pero no pueden capturar lo que realmente significan esas acciones en términos humanos. Una risa en un mensaje puede ser sincera o irónica. Un corazón en una publicación puede expresar amor o simple cortesía. La tecnología, al estandarizar nuestras formas de comunicación, ha eliminado los tonos intermedios, las ambigüedades que hacen rica y flexible la interacción humana. Lewis temía este reduccionismo, esta ilusión de que todo puede ser codificado, medido y controlado. Y sin embargo, en medio de esta Babel digital, persisten destellos de esperanza. Porque el lenguaje humano, por más que lo intenten las máquinas, nunca pierde del todo su capacidad de trascender. En los rincones olvidados de Internet, todavía hay espacios donde se cultivan conversaciones largas y pensantes, donde las palabras recuperan su peso y su misterio. Quizás la lección no sea rechazar la tecnología, sino recordar que el lenguaje verdadero, aquel que nos une en vez de dividirnos, requiere algo que ni los algoritmos ni las bases de datos pueden replicar: la voluntad de escuchar, de interpretar, de buscar sentido más allá de lo inmediato. La Torre de Babel terminó en caos, pero también marcó el comienzo de una humanidad diversa, capaz de encontrar nuevas formas de comprenderse. Tal vez nuestra era digital, con todos sus ruidos y confusiones, sea solo otro capítulo en esa misma historia. Desenvolva apenas o capítulo 3 com 500 palavras, faça o texto corrido, sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes en negritos, escriba no idioma español. Capítulo 3. La tiranía del progreso. Cuando la técnica supera a la ética. El siglo XXI se ha convertido en el escenario donde una antigua advertencia de C.S. Lewis cobra vida con inquietante claridad. En su novela, Esa fuerza horrible, Lewis pintó un panorama donde el progreso científico, divorciado de toda consideración moral, se transformaba en instrumento de dominación. Hoy, al observar cómo las grandes corporaciones tecnológicas acumulan un poder sin precedentes sobre nuestras vidas, cómo los algoritmos moldean nuestras decisiones y cómo la inteligencia artificial comienza a tomar decisiones que antes eran exclusivamente humanas, la ficción de Lewis parece menos imaginación literaria y más manual de instrucciones para nuestro presente. La paradoja es dolorosamente evidente. Cada avance tecnológico que prometía liberarnos termina imponiendo nuevas formas de dependencia. Los teléfonos inteligentes que nos conectan al mundo también nos desconectan de quienes nos rodean. Las redes sociales que prometían democratizar la voz pública han creado nuevas jerarquías de influencia. Los sistemas de inteligencia artificial que deberían servir como herramientas se convierten en árbitros de oportunidades laborales, acceso crediticio e incluso libertades personales. Lewis anticipó este giro cuando advirtió sobre la tentación de usar el conocimiento como instrumento de control más que como medio de iluminación. Detrás de esta deriva hay una pregunta fundamental que nuestra época se resiste a enfrentar.
¿Qué significa realmente el progreso? Las métricas convencionales, velocidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento, número de dispositivos conectados, dicen poco sobre si nuestras vidas son más plenas o nuestras sociedades más justas. Lewis argumentaba que el verdadero progreso debe medirse no por lo que podemos hacer, sino por lo que elegimos hacer. Una civilización que desarrolla la capacidad técnica para alimentar a todos sus miembros, pero no la voluntad moral para hacerlo, es, en el fondo, una civilización estancada. El peligro más sutil y tal vez más grave es la forma en que la tecnología está redefiniendo lo que consideramos humano, cuando aceptamos que máquinas tomen decisiones sobre contrataciones laborales, cuando normalizamos que algoritmos determinen qué noticias merecen nuestra atención, cuando permitimos que sensores biométricos midan y evalúen nuestras emociones, estamos cediendo parcelas cada vez mayores de nuestra agencia. Lewis temía este proceso de deshumanización por delegación, donde abdicamos de nuestra capacidad de juicio a sistemas que, por diseño, no pueden comprender la complejidad de la experiencia humana. Sin embargo, en esta crítica, no hay un ni llamado al retroceso tecnológico, sino a la recuperación de algo más valioso, la capacidad de cuestionar, de poner límites, de distinguir entre lo técnicamente posible y éticamente deseable. La gran lección que autores como Lewis nos legaron es que el futuro no está escrito en líneas de código ni en especificaciones técnicas, sino en las decisiones conscientes de seres humanos que aún creen en algo más grande que la mera eficiencia. El verdadero progreso, si ha de merecer ese nombre, debe servir no a las máquinas que hemos creado, sino a los ideales humanos que aún nos definen. Desenvolva apenas o capítulo 4 com 500 palavras. Faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos. Escreva no idioma espanhol. Capítulo 4. La ilusión de la conexión. Soledad en la era de las redes sociales. Vivimos en la época más conectada de la historia, pero paradójicamente nunca nos habíamos sentido tan solos. Las plataformas digitales que prometían acercar a la humanidad han terminado por crear una nueva forma de aislamiento, donde las interacciones son numerosas pero superficiales, donde los contactos se multiplican mientras las amistades verdaderas escasean. C.S. Lewis, en su aguda comprensión de la naturaleza humana, ya había intuido este peligro cuando describió al hombre sin pecho, aquel ser capaz de dominar la técnica pero incapaz de conectar auténticamente con sus semejantes. Hoy, sus palabras resuenan con una vigencia alarmante. Las redes sociales han transformado la amistad en un producto cuantificable. Seguidores, likes, shares. Hemos convertido las relaciones humanas en métricas, confundiendo popularidad con afecto real. Lewis advertía sobre la tentación de reducir todo a números, de perder de vista que lo más valioso de la experiencia humana, el amor, la lealtad, la compasión, no puede ser medido ni monetizado. Sin embargo, pasamos horas buscando validación en formas que él jamás imaginó, pero que sin duda habría reconocido como manifestaciones modernas de un viejo vacío existencial. Lo más irónico de esta paradoja es que cuanto más nos conectamos digitalmente, menos toleramos la verdadera intimidad. Las conversaciones profundas, los silencios cómodos, la capacidad de estar presente con otro ser humano sin intermediarios tecnológicos, se han vuelto habilidades en peligro de extinción. Lewis entendía que el amor auténtico requiere vulnerabilidad, paciencia y presencia. Precisamente las cosas que las interacciones digitales nos permiten evitar. Podemos enviar un emoji de corazón en lugar de decir «te quiero», podemos poner un «me gusta» en lugar de ofrecer consuelo real. Esta soledad hiperconectada tiene consecuencias profundas en nuestra psique colectiva. Estudios muestran aumentos dramáticos en tasas de depresión y ansiedad, particularmente entre jóvenes criados en este ecosistema digital. Lewis había previsto que una sociedad obsesionada con la eficiencia terminaría por descuidar lo que realmente nutre el alma humana:
el arte, la contemplación, la conversación sin prisas. Hoy vemos los frutos amargos de ese descuido en generaciones que saben hacerse virales, pero no saben estar solas consigo mismas. Sin embargo, no todo está perdido. Así como Lewis encontró esperanza en la capacidad humana de trascender sus limitaciones, hoy vemos brotes de resistencia a esta cultura de conexión vacía. Movimientos que promueven el detox digital, la recuperación de la lectura profunda, la vuelta a las relaciones cara a cara. Tal vez el antídoto a esta soledad no esté en desconectarnos por completo, sino en reaprender a usar la tecnología como herramienta en lugar de dejar que sea ella quien nos use a nosotros. Al final, como Lewis bien sabía, lo que anhelamos no son más conexiones, sino conexiones que realmente importem. Desenvolva apenas o capítulo 5 com 500 palavras. Faça o texto corrido sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos. Escreva no idioma espanhol. Capítulo 5. La religión del dataísmo. La tecnología como nuevo ídolo. En la era digital. Hemos erigido un nuevo altar donde rendir culto, y sus dioses son los algoritmos, las métricas y los datos. Lo que comenzó como herramientas para comprender mejor el mundo, se ha convertido en una fe dogmática que promete respuestas a todas nuestras preguntas, siempre y cuando estemos dispuestos a sacrificar nuestra intimidad, nuestra autonomía y, en última instancia, nuestra humanidad. C.S. Lewis, en sus escritos, ya advertía sobre el peligro de sustituir lo sagrado por lo científico, no porque la ciencia fuera en sí misma problemática, sino porque al divinizarla, perdíamos de vista aquello que no podía ser cuantificado. El dataísmo opera bajo una premisa seductora: si algo no puede ser medido, no existe. Esta lógica ha permeado no solo la tecnología, sino también la educación, la medicina e incluso nuestras relaciones personales. Las apps de citas reducen la complejidad del amor a porcentajes de compatibilidad. Los wearables convierten el bienestar en pasos diarios y horas de sueño. Las redes sociales transforman el valor personal en seguidores y engagement. Lewis había previsto esta reducción del ser humano a números cuando hablaba de la abolición del hombre, un proceso mediante el cual dejamos de ser personas para convertirnos en conjuntos de datos analizables y, por lo tanto, predecibles y controlables. Lo más inquietante de esta nueva religión es su promesa de infalibilidad. Confiamos en que los algoritmos tomen decisiones más justas que los jueces humanos, que las recomendaciones automatizadas conozcan nuestros gustos mejor que nosotros mismos, que los sistemas de inteligencia artificial puedan guiarnos hacia una vida más eficiente. Pero en este fervor por la objetividad, olvidamos que los datos no son neutrales, reflejan los prejuicios de quienes los recopilan, las limitaciones de los modelos que los interpretan y los intereses de quienes los utilizan. Lewis nos recordaba que toda pretensión de conocimiento absoluto, desvinculado de la ética, termina por convertirse en una nueva forma de tiranía. Sin embargo, incluso en este panorama, persiste una resistencia silenciosa. Hay quienes cuestionan la omnipresencia de las métricas, quienes prefieren el arte a los analytics, quienes eligen el misterio de lo inmedible frente a la falsa seguridad de los datos. Lewis no abogaba por rechazar el conocimiento, sino por recordar que hay verdades que no caben en una hoja de cálculo. La poesía, la fe, el amor, la amistad, todas ellas existen más allá de lo cuantificable. El verdadero peligro no es la tecnología en sí, sino la creencia de que puede responder a todo, incluso a aquellas preguntas que, por su propia naturaleza, nunca tendrán una respuesta definitiva. Quizás el antídoto contra este dataísmo dogmático no sea el rechazo, sino el equilibrio, usar la tecnología sin ser usados por ella, valorar los datos sin olvidar que lo más importante de la vida humana, el sentido, la trascendencia, la conexión, sigue siendo y siempre será un territorio que ninguna base de datos podrá conquistar. Desenvolva apenas o capítulo 6 com
500 palavras faça o texto corrido, sem enunciados e coisas descansarias. Evite partes em negritos. Escreva no idioma espanhol. Capítulo 6. Profecias autocumplidas. ¿Estamos obedeciendo las advertencias? Hay un momento inquietante en la lectura de los clásicos distópicos cuando el lector contemporáneo descubre con escalofrío que lo que antes parecía ficción exagerada, ahora se lee como descripción objetiva de la realidad. Las advertencias de C.S. Lewis, George Orwell y Aldous Huxley tenían ese carácter peculiar. No pretendían predecir el futuro, sino mostrar las consecuencias lógicas de ciertas tendencias humanas si se las dejaba desarrollarse sin freno. Hoy, al mirar alrededor, resulta difícil no sentir que estamos viviendo la materialización de sus temores más oscuros, no por obra del destino, sino por nuestra propia complacencia. La vigilancia masiva que Orwell imaginó bajo el ojo omnipresente del Gran Hermano se ha normalizado a través de dispositivos que rastrean nuestra ubicación, hábitos de consumo y hasta estados de ánimo. El camino alternativo requiere recuperar dos capacidades atrofiadas en la era digital: la atención profunda y la paciencia histórica. La primera nos permite distinguir lo valioso de lo banal. La segunda, entender que los problemas complejos no tienen soluciones instantáneas. Las pantallas nos entrenan para lo opuesto: respuestas rápidas, satisfacción inmediata, pensamiento fragmentado. Resistir esta dinámica exige cultivar espacios desconectados donde pueda germinar el pensamiento contemplativo que Lewis asociaba con la verdadera educación. Pero la esperanza más sólida tal vez resida en que, contra todos los pronósticos, lo humano persiste donde menos se espera. En el programador que diseña ética en sus algoritmos, en la comunidad que usa redes para organizar ayuda mutua, en los jóvenes que redescubren el valor del arte analógico. Son destellos que revelan una verdad incómoda para el determinismo tecnológico. El futuro sigue siendo moldeable. Al final, la pregunta no es qué hará la tecnología con nosotros, sino qué decidiremos hacer con ella. Las herramientas no tienen agencia moral, solo las personas podemos elegir entre usar el poder técnico para control o para liberación, para manipulación o para crecimiento. Como escribió Lewis, lo que llamamos poder del hombre sobre la naturaleza resulta ser poder de algunos hombres sobre otros, con la naturaleza como instrumento. Reescribir el futuro digital comienza por recordar que, por sofisticadas que sean nuestras creaciones, siguen siendo eso: creaciones humanas, no fuerzas naturales inevitables. El humanismo que Lewis defendió no era nostalgia, sino rebeldía. La insistencia en que la técnica debe servir al hombre, nunca definirlo.